Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, otro día más. Vamos a hablar en esta ocasión de un indicador que vamos a trabajar adicionalmente con Helio Waves, que es bastante interesante y que no te puedes perder hoy, porque es un indicador que te va a dar una información muy importante. En el momento en el que se produce una divergencia, nos da una información absolutamente clave, ¿no? Para saber qué es el momento en el que en el que hay, o en el que probablemente haya que salir del mercado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo como ejemplo también con Bitcoin, porque en Bitcoin se ve muy claro y todos sabemos un poco lo que ha pasado con el tema del 2021, ahora el 2000, el bull run y demás. Y vamos a ver qué información nos da, qué información nos está diciendo y vamos a ver qué tipo de detalles nos está aportando, porque son desde luego clave. Entonces, bueno, espero que disfrutes este vídeo y por favor, antes de empezar el vídeo, ya sé que es muy pesado, pero por favor, suscríbete a nuestro canal y danos a me gusta al vídeo porque sabes que es la forma de que podamos estar trayéndote vídeos constantemente, ¿no? Y que nos encanta, ¿no? El poder servirte, el hacerlo así, ¿no? Y para eso, pues necesitamos servir a mucha gente, ofrecer un tipo de información muy válida a todo el que podamos. Así que estamos encantados de que te unas al canal si no estás y de que des el me gusta si, si te gusta este vídeo y que espero que te guste. Bueno, pues un abrazo muy grande y empezamos el vídeo. Hoy te vamos a traer una herramienta que quizás te va a servir bastante y que es bastante interesante, que se trata de un oscilador que trabaja con las ondas de Elliot. Estos días de atrás hemos visto este indicador que es el Helio Waves, que es este que hay aquí, ¿no? Y que nos marca la onda. Ahora, por ejemplo, estaría marcando una onda quinta antes de una posible, estamos hablando de semanal, antes de una posible reversión. Pero hay un detalle muy interesante que también puedes sacar, puedes medir, que es este otro indicador que aparece aquí, que se llama EBU, ¿vale? Entonces, aquí tienes mogollón de indicadores que trabajan con las ondas de Elliot, son bastante interesantes. Y en este caso, quiero sacarte este aquí, Bull Trading by Evo, este que hay aquí que tiene bastante. También podría ser este otro, podrían ser los dos, son muy parecidos. Pero fíjate, diría que son prácticamente iguales. Pero fíjate una cosa muy curiosa. ¿Cómo se utiliza este indicador? Este indicador se utiliza trabajando con las ondas de Elliot y también se utiliza trabajando en las divergencias que genera el Evo, ¿vale? O sea, es decir, entonces fíjate que en el anterior bull run, estamos hablando aquí del 21, aquí las ondas que se fueron creando fueron amplias, grandes, o sea, de hecho aquí hubo una que fue esta de aquí, hubo esta segunda, que fíjate, curioso cómo sube, o sea, en esta de aquí el precio sube mucho, pero la onda no sube tanto. O sea, ninguno de los dos indicadores. Nos vamos a quedar con el de arriba, que me parece un poquito más elaborado. Entonces vamos a quitar este de aquí de momento. Y aquí tenemos este punto. Luego viene aquí la reversión de la onda 4. Y luego en la onda 5, fíjate que ya vuelve a subir hacia arriba. Esta de color amarillo, que era la onda 5, la subonda dentro de la que estamos ahora. Y aunque sube más, aquí se ve claramente que hay una divergencia, ¿no? Aquí hay una divergencia bastante clara. Luego fíjate que aquí está la siguiente caída de la onda, aquí intenta recuperar un poco y tal. ¿Qué ocurre ahora? Ahora en esta fase hay un incremento de subida, este corresponde con este, está bien, este corresponde con este, está bien, este corresponde con este. Aquí ya ves que hay un primer bache donde vuelve a haber otra divergencia. Siempre la quinta suele ser más baja. Aunque aquí sea más alta en el precio, suele ser más baja desde el punto de vista del Evo porque indica la fuerza menor de la quinta onda respecto de la tercera. Como ya hemos estado hablando en estos días de atrás, la tercera suele tener bastante más fuerza, ¿no? Aquí hay un retroceso sobre ella y aquí ya se genera una subida que corresponde a esta también y corresponde a esta otra también. Entonces ahora tenemos que ver qué pasará si esto llega a un siguiente punto. Estamos hablando ahora de temporalidad semanal, ¿vale? Pero fíjate que aquí tenemos en temporalidad semanal hay él marca dos posibles
ondas de retroceso actual. Una que ya está muy cerquita del precio al que está ahora mismo, los 61.000, estaremos hablando de prácticamente 58.000, 57.000, 58.000, que toca, además es justo, toca en ese punto, y otra que toca en el punto este aquí abajo. ¿Qué son estos que están aquí marcados? Pues estos que están aquí marcados son en el diario los imbalance, los desequilibrios que se están produciendo, con lo cual tienen mucho que ver en ese punto. Esos puntos tocan, fíjate que aquí la onda 3 toca aquí como la onda 5, y aquí plantea varios escenarios de la onda 5. Uno que sería en el punto 168 de Fibonacci, que es como con lo que trabaja él normalmente cuando trabaja con los niveles de Fibonacci, el 1.618, que estaríamos hablando de 110.000, una quinta onda, ¿vale? Tendremos que ver qué pasa, porque ahora en este punto está, en la cuarta onda está este punto aquí. Fíjate que aquí en este punto vuelve a pasar algo parecido, ¿no? Hay un punto, esta primera zona donde nos indica que hay un acompañamiento de la onda en el Evo. Hay aquí, en la onda 3 al final, hay un acompañamiento también posterior, y en la onda 5, fíjate qué diferencia hay tan grande, o sea, es decir, hay una diferencia muy grande, y en este otro punto, que debía ser un retroceso, que esto sería aquí en Elliot lo tomaría probablemente como algo extraño, ¿no? Dentro de las ondas, una rareza, ¿no? Dentro de las ondas. Y fíjate que aquí hay otro tal, pero que no sube mucho y automáticamente cae. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un punto, vamos a ponerlo aquí, se ve mejor, un punto que acompaña al precio, otro punto que baja más que también acompaña al precio, y otro punto que de momento acompaña que también acompaña al precio. Es decir, no hay una divergencia clara ahí en ese punto. Bueno, hay una divergencia, o sea, no hay divergencia en el sentido de que aquí el precio también es menor, o sea, es más alto, igual que este punto aquí, que el punto anterior, que el bajo anterior, ¿no? Con lo cual tenemos que ver qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Ya estamos hablando de Bitcoin, en este punto de Bitcoin, ¿no? Pero fíjate cómo coinciden los puntos de toque con los cuadros de imbalance, o sea, es decir, de desequilibrios, ¿no? Tienen mucho que ver, tienen muchas posibilidades de que exista algo ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos da información muy válida. El trabajar con este indicador nos permite, pues, también tener una información más a largo plazo. ¿Qué pasaría si nos vamos a, no sé, a 15 minutos? Vamos a poner aquí así. 15 minutos estamos hablando de que actualmente, fíjate que este punto es mucho más bajo que el que aparece aquí, con lo cual aquí ya hubiera existido una divergencia que nos indicaría que esto podría cambiar hacia arriba. Este punto es más bajo aquí en el gráfico que como es en el precio, con lo cual tendremos que ver qué ocurre las próximas horas. Estamos en 15 minutos, tenemos que ver qué ocurre. El indicador lo que nos dice aquí en este punto es que este punto de aquí, que sería este de aquí, a ver, estos puntos de aquí, o sea, probablemente puede que exista una onda que suba un poco y luego otra que baje un poquito más. Podría irse a este punto de aquí, al punto C, podría ir a tocar este punto C anterior. Veremos qué pasa, nos va indicando. Fíjate que aquí vuelve a producirse, en lo que hemos estado viendo, estamos hablando de 15 minutos, y vuelve a producirse una figura parecida a la que hemos visto en una hora, y lo que nos dice es que hay una subida importante, con una onda importante. Esta sería la onda 3. La onda 1, fíjate que la tiene poco definida, o sea, está muy poco definida. La onda 1 aquí, no sé, no la tiene muy clara, y si es desde este punto hay una caída importante, o sea, es muy raro que haya una caída, un punto de caída, ¿no? A no ser que la onda 1 desde aquí o de un punto de estos de aquí, desde abajo, la onda 1, la onda 2, como la tenemos, la onda 3, 4, 5, A, B, y fíjate que el C él lo toma como muy lejos, todavía no ha cerrado, da la sensación que no ha cerrado. ¿Qué ocurriría si lo pusiéramos en 5 minutos? Estaríamos en un retroceso. El retroceso, vamos a ver cómo estaría, vamos a cerrar esto aquí. Como saben, los indicadores con tiempos más grandes, más amplios, temporalidades más amplias, suelen funcionar mejor,
Vamos a quitar este aquí un segundo, que es el que teníamos también debajo, pero quiero quitar este aquí para que se quede solamente el amarillo. Vale, entonces aquí tendríamos la onda 1, 2, 3, 4, 5, y aquí nos iría un onda A muy grande, un sistema A muy grande, B, C, bueno, aquí se produciría un doble probablemente, y veríamos qué pasa. Pero bueno, aquí desde luego, fíjate que hay un detalle, y es que el precio no llega al mismo punto que este, y este está por debajo, o sea, por debajo sí, el precio está por debajo que este otro precio. El mínimo está por debajo que este otro mínimo. Y sin embargo, esta onda está más abajo. Entonces aquí hay una cierta divergencia, ¿no? Entonces tenemos que ver qué ocurre, porque probablemente puede que haya una cierta corrección adicional, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ya luego tendrá que empezar otras ondas de nuevo, ¿no? Entonces veremos qué ocurre, ¿no? Pero bueno, nos dan información, este indicador nos da una información pues muy interesante respecto de qué nos cuentan las ondas, ¿no? Y qué información nos pueden estar ofreciendo. Y luego si lo trabajamos con otro tipo de técnicas como los imbalance o como otro tipo de técnicas que veremos más adelante con otros indicadores, pues nos ofrece una información pues muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero que te quedes con esto hoy. Mañana vamos a comentar un poquito más sobre todo el trabajo con el Fibonacci, que aquí ya lo tienes integrado en este indicador, porque ya te está diciendo cómo funcionaría, te está marcando aquí los propios Fibonacci, pero vamos a ver cómo funciona y vamos a ver de una forma un poquito más profunda, ¿no? Qué tipo de soluciones ofrece y qué tipo de información podemos tener en estos análisis. Bueno, pues te dejo por hoy y te agradezco mucho que estés aquí, y por favor, si no te has suscrito al canal, pues suscríbete, y aquí te esperamos mañana. Encantado de estar contigo, y dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Venga, un abrazo, hasta luego.